se abre la sesión. Bueno, dando la cordial bienvenida a nuestros invitados y a nuestros colegas parlamentarios de esta comisión especial investigadora. Quiero de inmediato entregar la palabra al señor abogado secretario, quien dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señora Presidenta, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primero, la confirmación de la asistencia del señor Jorge Arriagada, jefe subrogante del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. Nota también de la comunidad que se denomina Justicia para Florencia Fernández Ceballos. Ella es una niña de 10 años, víctima del accidente del bus Línea Azul de Mostazal. Los padres de ellas y personas que han sido víctimas de esta situación han iniciado una campaña para que se dicte una ley que mejore los procesos y proteja la vida y la salud de millones de usuarios de transporte de pasajeros. Ellos hacen llegar esta nota para comunicar este hecho, pero también para agradecer la labor de esta comisión. La excusa del señor presidente de FENAUD, don Marcos Carter, quien pide se reagende su audiencia, pues se encuentra en el extranjero. También la excusa de la señora Paola Flores, que en el día de hoy debe acompañar al subsecretario de Transportes a una reunión con dirigentes de la región metropolitana de taxis. Eso es todo, señora Presidenta. Muy bien, antes de ofrecer la palabra respecto a los documentos y a las excusas recibidas, quiero igualmente señalar que el propósito de esta comisión, pese a ser obviamente investigar la supervigilancia y las responsabilidades que eventualmente pudieran tener los entes de gobierno respecto a los buses y la locomoción interurbana en general, sí tuvo como motivación también el accidente acaecido justamente donde falleció también una menor, Florencia Fernández, quien cumpliría el pasado 21 de noviembre 10 años de edad. Son sus padres justamente los que mandan esta nota, quien agradece el trabajo de la comisión, pero que evidentemente nos impone un compromiso y un desafío bien grande, que tiene que ver cómo estamos preparados como país y cuáles son las responsabilidades que nosotros eventualmente tenemos también como fiscalizadores, como representantes de las comunidades, para garantizarle a los usuarios que el sistema funcione y funcione bien, garantizando seguridad y obviamente llegar como todos queremos cuando asumimos o tomamos un destino que es llegar bien, de la misma forma en que nos subimos a un bus o nos subimos a un avión o al medio de transporte que sea. Siempre la idea y obviamente lo que debe primar es que las garantías, como digo, la protección y el buen viaje, en este caso a propósito de la locomoción interurbana, sea un propósito. Así que quisiera también extenderle, si ustedes me permiten, a nombre de la comisión una nota a la familia que nos ha mandado esta nota, ¿cierto? No solo agradeciendo, sino que diciendo que pondremos lo mejor de nosotros para que acá ojalá podamos tener un buen resultado que colabore y contribuya a esos propósitos. ¿Les parece? Muy bien. Ofrezco la palabra respecto a los demás documentos de la cuenta. Colega. Ya. Doña Virginia Trancos. Don Jorge Arriagada, que es interesante también saber esa parte administrativa que se lleva siempre en los terminales por todos estos accidentes y ver de a dónde cae, ¿no es cierto?, la administración sobre estos temas en la secuencia y en el ir y venir de los buses todos los días ahí en cuanto al personal. Presidenta, a ver, qué pena que la fiscalizadora, la señora Paula, no nos acompañe hoy día. Yo le había entregado en la última sesión 6-7 puntos más o menos a través de consultas para que nos hubiese llegado algún documento en respuesta de eso, pero bueno, lo dejaremos, no sé si vamos a tomar y propongo como acuerdo de invitarla para la próxima sesión, ¿no? Y esperar la respuesta de todas las inquietudes que muchos de nosotros planteamos
en la última sesión. Muy bien, diputada Troncoso. Diputado Félix González. Gracias, presidenta. Quiero excusarme porque hay otra comisión a la misma hora, que es la investigadora por la contaminación por asbesto en la ciudad de Coronel, que me toca presidir. Así que he venido acá a presentar la excusa, a poder dar el quórum para que pueda funcionar esta comisión, y tengo que dejarles. Eso es solamente para dejarlo estampado. Se entiende y se dan por recibidas las excusas. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. Entonces, pasamos de inmediato a saludar. Bueno, a propósito de la ausencia que justificó la señora Paula Flores, insistir tal vez en los oficios por escrito las respuestas que nosotros hemos ido, a las preguntas que hemos ido consultando. Nos parecería relevante enviarle, sino que pudiera, incluso antes de la sesión, que obviamente vamos a convocarla, pudiéramos tener respuesta para así poder avanzar también en aquellas cuestiones bien coyunturales que se le plantearon, desde las revisiones técnicas, desde algunos planes, etcétera, y que era objeto de su materia. Así que vamos a reiterar la invitación, por supuesto, y también que se nos dé información, si no personalmente, por escrito, y que pudiera llegar dentro de la próxima semana, antes de la próxima sesión. Tomamos el acuerdo entonces. Bueno, perdón, diputado don Rolando Rentería. 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 Presidenta, la verdad que yo también quiero dejar en acta de comisión de que tengo la comisión de la chimba también a la misma hora, a las 9. Aquí, ya que hay quórum, también pedir que me disculpen para ver qué pasa con la otra. Voy a estar yendo y viniendo, participando en las dos, por si en algún momento me tengo que levantar aquí de la mesa. Muy bien, gracias. diputado. Se recibirán también igualmente y se entienden sus excusas. Bueno, entonces damos de inmediato inicio a las materias propias de esta comisión, que tienen como mandato, obviamente, investigar y fiscalizar, entre otras cosas, las eventuales responsabilidades de los órganos de la administración, que deben fiscalizar el estado mecánico de los buses de transporte interurbano, de pasajeros, operadoras de plantas de revisiones técnicas, que certifican esos vehículos. Para los efectos habíamos invitado entonces a don Jorge Arriagada, que viene en representación, ¿cierto?, del director del trabajo. Entiendo que usted es jefe del Departamento de Inspección de la Inspección del Trabajo. Y quisiéramos, obviamente, saludarle a nombre de la comisión y abrir el micrófono, cederle la palabra para que usted nos comente si trae alguna exposición para luego formular las preguntas y las interrogantes que se generen en esta comisión. Bienvenido, don Jorge, y gracias por haber accedido a venir a esta comisión. Gracias. Por favor. Bueno, mientras tanto, Jorge Arriagada Jadi, jefe subrogante del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo. Y buenos días, señora presidenta, y a los integrantes de la honorable comisión también. Muchas gracias. Muy amable. Estoy tratando de agrandar la presentación, pero no veo la copita del... Ahí sí. Quedó media la presentación un poco chueca, con la de A. Sí. Espero que no le pase lo que a los buses. Bueno, muchas gracias. En mi anterior intervención en la sesión antepenúltima, di cuenta de las fiscalizaciones que se habían hecho por parte de la Dirección del Trabajo, y hoy día me quiero enfocar
al aspecto de control de jornada de descanso y de trabajo de los choferes de buses interurbanos, porque la falta al descanso y al exceso de conducción podría traer como consecuencia fatiga al trabajador, y esta fatiga podría estar asociada a las múltiples accidentes viales que han ocurrido en el país. La Dirección del Trabajo desde el 2005 tiene un sistema de control de registro de asistencia informatizado a nivel de los buses, que opera con un sistema con tarjeta inteligente. Es un dispositivo a bordo de los buses y que también se encuentra en tierra. La tecnología del año 2005 era bastante limitada respecto del desarrollo que ha tenido hoy día. Por lo tanto, hay una nueva resolución que regula con mayor exactitud y precisión los descansos de los choferes y el periodo de trabajo de cada uno de ellos. Trabajo tanto preconducción como de la conducción misma. Lo que pretende la resolución, la que existe hoy día y la que debería entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año, verifica el cumplimiento de la jornada de trabajo y de los descansos del personal de choferes. Las facultades legales está de más que las plantee, pero quiero hacer solamente una mención. De los 513 artículos nominales que tiene el código, más los bis, ter, etcétera, hay uno solo que regula el tema de la jornada de trabajo y descanso de los choferes y auxiliares de transporte interurbano pasajero, que es el artículo 25. Y en función de la dificultad que implica un registro de asistencia común y corriente, la Dirección del Trabajo, en uso de la facultad del inciso segundo del artículo 33, estableció un sistema informático obligatorio para el sector, que hoy día está contenido en la resolución 1081 y que mañana estará contenido en la resolución 154. Lo que se controla allí es el tiempo máximo de conducción, el descanso de 2 horas después del periodo de 5 horas de conducción, descanso ininterrumpido de 8 horas dentro de 24 y de 8 horas después que los choferes arriban al terminal, en cuyo caso este segundo descanso, también de 8 horas, tiene que ser en tierra, porque el anterior puede ser a nivel del bus, en la litera que tienen los buses. Más los descansos semanales, en el evento de que la jornada sea de 5x2 o 6x1, el descanso semanal del día domingo, o los descansos especiales de ciclos de trabajo autorizados por la Dirección del Trabajo, y en este caso son ciclos de 4 días de trabajo seguidos de 2 de descanso, 6 de trabajo por 3 de descanso, 8 de trabajo por 4 de descanso, 9 y 3, 10 y 4 y 10 y 5. Ese es los ciclos excepcionales de distribución de jornada de trabajo que se aprobaron para el sector de transporte interurbano pasajero. Estos ciclos no implican... Sí, cómo no. Esta normativa es del año 2014, la autorización para sistemas excepcionales de distribución de jornada y de trabajo. Ello sí no implica que no tengan que cumplir exactamente los descansos que establece el artículo 25. O sea, aquí lo único que se hace es extender la jornada de trabajo más allá de los 5 días semanales o 6 días semanales que habitualmente o que la norma común establece. Es por un problema de manejo de flotas, qué sé yo, y esta resolución implica necesariamente el acuerdo de los trabajadores y de la empresa. Nace a petición de la empresa, pero con el acuerdo de los trabajadores. Cuando hay sindicato, el acuerdo lo otorga el sindicato. Y cuando no hay sindicato, el acuerdo se exige a lo menos el 75% de los trabajadores no sindicalizados para que el servicio analice la solicitud y autorice alguna de las jornadas que están contenidas en esta resolución
1440, que es una resolución marco. La parte que se destaca con letra mayor son las dos resoluciones, la 1081, que está vigente, y la 154, que debería entrar en vigencia el 1 de enero del 2020. Y digo debería entrar en vigencia porque esta resolución ha sido objeto de algunas observaciones de parte de los operadores y de organizaciones sindicales. Ha habido mejoras propuestas por el servicio y aportes también por las propias operadoras. Las operadoras del sistema son todas las que aparecen abajo de la diapositiva, que hoy día son 11, que son las que manejan el sistema informático en una plataforma, obviamente informática, y que generan todo el sistema y el reporte del marcaje del control de asistencia de los trabajadores, de los descansos y de su jornada de trabajo. Lo que hoy día tenemos, esto es una pequeña comparación, la 1081, obviamente con el avance tecnológico hoy día, lo que se propone, que es la 154, es una enorme desarrollo tecnológico. Ahí hay un pequeño resumen, en el sentido de que la que hoy día rige tiene instrumentos de registro a bordo, se compone una tarjeta inteligente y un servidor. La que estamos dictada ya y que entraría en vigencia el 1 de enero, tiene más o menos el mismo instrumental, tiene una tarjeta inteligente o sistema biométrico de marcaje, tiene un servidor, tiene conexiones a Internet y GPS. Perdón, perdón, hubo un error. No. La resolución es del 31 de enero del 2019 y entraría en vigencia el 1 de enero del 2020. Esta resolución originalmente entraba en vigencia en agosto de este año, en agosto. Pero hubieron problemas, observaciones y mejoras que se le incorporaron y por lo tanto se postergó su entrada en vigencia para enero. Y probablemente la volvamos a postergar por cuanto ha tenido observaciones, tanto de los operadores, de nosotros mismos que hemos encontrado que hay cosas que se pueden mejorar, y de las organizaciones sindicales. O sea, la entrada en vigencia implica una modificación de todo el sistema informático que operan los operadores del sistema, una compra de los equipos a bordo de los buses y adecuar todo el sistema de marcación y de reportes. El actual sistema era, en términos bastante, no tenía definiciones claras. Para referirse a un mismo concepto, los 11 operadores podían usar terminología propia de ellos, códigos de ellos, entonces se transformaba en algo absolutamente heterogéneo que era súper difícil la fiscalización. Hoy día eso se mejora absolutamente y hay definiciones de uso obligatorio que no pueden ser cambiadas. Los reportes que arroja el actual sistema eran reportes basados sobre las distintas formas de expresar lo que cada uno de los operadores relacionaba al concepto de inicio de jornada. Por ejemplo, le ponían un código 01, término de jornada 02, otros le colocaban inicio de jornada en forma literal o término de jornada. Hoy día eso se uniforma y queda con una terminología exclusiva y sin posibilidad de modificación. Perdón que le interrumpa, pero para entender el contexto, a propósito de los conductores, ¿de cuántos conductores estamos hablando a nivel nacional? Son 103 y tantas líneas que hay. El dato exacto no lo manejo hoy día, pero eran alrededor de 2.000 y tantos conductores. No tengo el dato exacto en este momento,
pero no es menor el volumen de conductores que hay en el sistema. Los reportes del actual sistema había que procesarlo en forma manual, y el proceso en forma manual, para el caso de las horas, que es un sistema sexagesimal, el entero es 60, entonces era muy complicado. Cuando yo hablo entero 60 versus el sistema decimal, el entero es 10. Entonces, cuando yo digo 0,5, en el 10 es 0,5. Cuando yo digo 0,5 en el sistema sexagesimal, no es 0,5, es 0,30. Entonces, las operaciones matemáticas eran súper complicadas y esto había que hacerlo manualmente. Hoy día, con la tecnología que hay, los reportes salen impresos y va a determinar el propio reporte si existió conducción de más de 5 horas, por ejemplo, o si el descanso después de una conducción de 5 horas fue menor a 2 horas, o si no se ha otorgado el descanso de 8 horas dentro de 24 o 8 horas después de cumplir en ruta un periodo de 8 horas o más. Estos reportes, eso es hoy día, porque el sistema a bordo del bus tiene un reporte, un papel donde aparece el reporte. Y uno en el proceso de fiscalización tenía que entrar a hacer la operación en matemáticas, que no era fácil. Bueno, hoy día ese reporte sale en forma automática y dice descanso de 8 horas incompleto. O aparece 7 horas de descanso en el bus, con la misma maquinita, claro. Pero lo más importante es que la pregunta de la diputada, porque cuando ustedes tienen que calcular cuánto se demoran finalmente para determinar si una persona cumplió o no con la hora del descanso. era engorroso el sistema. ¿Cuánto se demoraba desde que ustedes toman la tarjeta? 5 minutos, 10 minutos más o menos en hacer el cotejo, el cálculo recién. Efectivamente. O sea, no, el cálculo en sí arrojaba inmediatamente si había conducido más de 5 horas en forma continua o no. Y ya levantada ese hecho, era constitutivo de infracción y había que pasar una multa por esa circunstancia. En ese mismo momento. La multa se levanta la infracción, se toma un acta de la infracción y la multa se hace con posterioridad y se notifica a la casa matriz de la empresa dueña del servicio fiscalizado. Más que nada una inquietud, a ver, quiero imaginarme esa fiscalización del conductor de la salida y la llegada. ¿Cómo lo hacen? No me cuadra. Hay una bitácora de salida, de llegada, porque, o sea, ahí tiene que haber un libro que diga la verdad para ustedes. Ese es el tema, no sé. Me es como extraño, como, claro, en la práctica. ¿No tenemos micrófono? Don Jorge, para ustedes que están acostumbrados a fiscalizar, distinto a nosotros que no conocemos el procedimiento, yo me imagino que cada conductor tiene una tarjeta, va a la máquina, ingresa como su asistencia y después ustedes, a diferencia de antes, hoy sencillamente aprietan algo en la máquina y les sale inmediatamente el informe del tiempo de conducción, de descanso de ese conductor que está en horario de trabajo. ¿Es así? Gracias. La diputada. A ver, es que una es la tarjeta, creo yo, que es la tarjeta de cuando tú llegas y marcas tu hora de entrada, ¿cierto? Ahora, yo hablaba de, a lo mejor puede ser eso que dices tú por ese intermedio, Presidenta, esa segunda tarjeta que marca la hora de salida del conductor o de los conductores. Pero no la que uno llega y se hace presente 8 de la mañana, yo entro a mi trabajo. No, para mí debiera ser otra, porque entre que llega y sale, mientras tanto es un buen rato, no sé.
¿Cómo se certifica y se chequea la información de que queda contenida? Que me imagino eso es una caja cerrada, digamos, como una caja de avión, y luego ustedes tienen un código y podrán ingresar, no sé cómo... ¿Está sonando? Disculpe. Sí. Mis disculpas. Apague el micrófono, si no va a quedar registrado eso. Suele suceder, esa es como la ley de Habitualmente antes de una reunión lo pongo en silencio, hoy día se me olvidó. Hoy día se me olvidó. El sistema de control de asistencia de los choferes de buses interurbanos consiste en una máquina que lee una banda magnética hoy día. Y el trabajador tiene una tarjeta personal e intransferible donde aparecen todos sus datos personales. Cuando yo inicio la jornada de trabajo, no la jornada de conducción, la jornada de trabajo normalmente se inicia cuando el chofer va al lugar donde se guardan los buses y lo toma para llevarlo al terminal. Entonces, ¿qué hago yo? En el sistema que hay en tierra, pongo mi tarjeta y pongo el código 1 o la letra I, dependiendo del sistema que el operador haya determinado que era el marcaje, el core. Es que en el futuro va a ser uno solo, hoy día son varios. Paso mi tarjeta y pongo 1, implica inicio de jornada. Voy al lugar donde se guardan los buses y llevo el bus al terminal de buses para colocarlo en posición para que empiece a ser abordado por los pasajeros. Eso puede durar 20 minutos, 15 minutos, media hora, pero ya el chofer ha iniciado su jornada de trabajo. Si a ese chofer le corresponde iniciar la conducción del bus, tiene que volver a marcar en el dispositivo a bordo ahora, no en tierra, a bordo del bus, paso mi tarjeta y coloco 2, que es inicio de conducción. Y el sistema contabiliza las horas de conducción hasta cuando yo lo desactivo de nuevo con mi propia tarjeta, la vuelvo a pasar y le pongo 3, que es término de conducción. Y este término de conducción implica el inicio del periodo de descanso de 2 horas después de haber hecho la conducción de 5 en carretera. Independiente de lo que haya esperado en el terminal. 15, 20, 30 minutos. Pues es que esa es parte de la jornada de trabajo, no de la jornada de conducción. Hay que separar lo que es jornada de trabajo propiamente tal, que es estar a disposición del empleador, con el periodo de conducción y descanso. Porque la norma establece como máximo de conducción 5 horas continuas, después de las cuales el trabajador tiene la obligación de tomarse a lo menos 2 horas de descanso. Cuando yo termino mis 2 horas de descanso, en el intertanto, cuando hice el término del periodo de conducción, el segundo chofer toma su tarjeta, la pasa por la máquina y le pone 2, inicio de periodo de conducción. Cuando ese conductor termina sus 5 horas, estamos hablando de viajes relativamente largos, el conductor número 1, ¿qué hace? Vuelve a pasar su tarjeta y le pone 2, inicio de conducción. Y ese es el control que existe. Y al final del día, cuando le pone término de conducción, el sistema asume 2 horas de descanso y después de esas 2 horas de descanso vienen las 8 horas dentro de 24. Claro. Pero el sistema de marcaje es a través de una tarjeta personal e intransferible y que el sistema lee. Cuando yo voy a fiscalizar eso, ya sea en ruta o en los terminales al inicio o al término del recorrido, inicio del recorrido, término del recorrido, ¿qué hago? Paso la tarjeta del conductor, ingreso un código del fiscalizador y el sistema me arroja un listado de los eventos registrados por este conductor. Eventos que se guardan por 30 días en la tarjeta para los efectos de la fiscalización. Y a partir de este impreso que emite el sistema, yo tengo que verificar si excedió 5 horas de conducción,
si condujo 5 horas pero no alcanzó a descansar 2 horas, y todo eso constituye infracción. Y eso hoy día es todo manual, y el cálculo se tiene que hacer o mentalmente, dependiendo de la agilidad mental del fiscalizador, o con una calculadora, o con la calculadora del teléfono, y tomando notas en una hoja en forma manuscrita, señalando, tomó 1 hora y 30 minutos de conducción, por lo tanto, de descanso, por lo tanto, le faltó tomar media hora de descanso. Y eso constituye infracción y obviamente se sanciona. Sí. Yo le pediría a Sergio avanzar en las presentaciones. Yo creo que las partes técnicas son sumamente interesantes, pero sí tal vez hacer el punto respecto a qué pasa con las fiscalizaciones. Nos interesa mucho saber, porque usted nos dice registra una tarjeta durante 30 días, es decir, yo después del día 30 probablemente, sabemos que hay pocos fiscalizadores, vamos a tener el registro total de lo que pasó en esa línea con ese conductor, en términos generales, entiendo. Y segundo, ¿qué ocurre cuando están los buses en panes, por ejemplo? El conductor tiene que pasar la tarjeta que no está conduciendo, se sigue registrando. ¿Qué ocurre en esos eventos? A ver, si quiere usted avanzamos, después me contesta, o si es que está... Prefiero avanzar ya. y podemos dejar... Porque nos quedan solo 15 minutos de la ronda de consulta para el final. Ya. Hoy día el sistema arroja un impreso que hay que hacer el cálculo manual. Lo que se pretende es que el sistema arroje... Automático. Calcule solo y haga el reporte de todas las infracciones. Hoy día yo puedo ingresar al navegador, a través del navegador, al sistema de cada uno de los operadores para hacer una fiscalización remota. Pero la clave de acceso hoy día está restringida al servicio fiscalizador. O sea, hay que pedirla cada vez que yo quiero ingresar al servidor de una empresa operadora que me proporcione la clave y yo a través de esa clave ingresar. Lo que se propone es que ese acceso sea siempre permanente y a disposición del servicio. O sea, no puede existir que tengan limitaciones. Bastante atrasado. Hay que recordar que es del 2005. La tecnología ha hecho un avance y un desarrollo cuántico enorme hasta hoy día. Por lo tanto, eso nos permite hoy día que yo pinche el RUT del fiscalizador o el RUT de la empresa o la patente del bus para que el sistema me arroje todas las infracciones asociadas a ese trabajador. Con el sistema nuevo. El antiguo, el que está vigente hoy día, permite hacer lo mismo, pero hay que hacer el cálculo en forma manual, lo que es sumamente engorroso. Y no siempre exacto. Puede aplazar un poco más. Yo creo que se está trabajando. Eso se está trabajando y yo creo que se va a aplazar un poco más. Lo más importante es que todo queda registrado tanto en la tarjeta como en un servidor. Y el servidor tiene acceso al organismo fiscalizador las veces que quiera y en el momento que quiera y a la hora que quiera. Y los reportes que da el servidor es a petición del propio fiscalizador. O sea, tenemos una libertad amplia para ingresar a los registros de todas las empresas y de todos los trabajadores que hayan hecho su registro, obviamente, con tarjeta o registro a través de la huella hoy día dactilar, porque va a ser opcional con más alternativas en función del desarrollo que hay, sistema biométrico o con tarjeta inteligente, como quiera que sea, pero también hay una responsabilidad ahí del propio trabajador en registrar, porque si no registra, obviamente no va a haber forma de saber si condujo o no condujo, si tuvo exceso de jornada o no, si usó los descansos o no usó los descansos. Perdón que le interrumpa. ¿Alguna opción de que esa fiscalización respecto a las horas de conducción, descanso y otro sea de conocimiento de los usuarios, por ejemplo? ¿Se contempla en el nuevo sistema que uno pudiera, respecto a ese conductor que tiene nombre conocido, generar si es que se ha cumplido y que está... Uno de los avances que tiene el sistema propuesto es que en la pantalla de los buses aparece hoy día cuando hay exceso de velocidad.
y además un pitito que es una alarma. En este caso, el sistema va a obligar a que si el conductor lleva más de 5 horas de conducción continua, en la pantalla aparezca una alerta. El conductor lleva 5 horas y 40 minutos de conducción. Salvo que no haya pasado la tarjeta luego de las 5 horas. Claro, aquí hay una presunción de buena fe en todas las actuaciones que se hacen, porque de lo contrario, es que eso es imposible de llenar. No, se lo pregunto a propósito que pudiera a lo mejor contemplarse algún minuto, algún tipo, no sé, de cámara o del evento, a lo mejor visual, al azar, etcétera, como... ¿no? Hay algunas alegaciones de vulneración de derechos fundamentales cuando la cámara enfoca o al rostro del trabajador, que sería algo súper interesante, porque ¿qué pasa? Y esto en la práctica se da, en que yo no me paro del volante, pero el conductor que me reemplaza en base a su tarjeta, yo paso la mía, paso la del conductor y yo sigo manejando. Pero es que eso no arroja infracción, porque operé con las 2 tarjetas. Pero esa es una mala práctica y una irresponsabilidad del propio trabajador en este caso. Bueno, ahí entramos en otro tema que no vamos a que profundizar, es complicado. pero solo la diferencia tal vez es que cuando hay un conductor que en su volante va a la vida de 40 personas, entonces uno exigiría una conducta a lo mejor, o más bien una fórmula, no quiero decir una conducta, pero una fórmula que pudiera a lo mejor ser más precisa en cuanto a que se cumplan estrictamente las normativas, porque hay ahí una... Eso fue una discusión bastante Me imagino. fuerte que se tuvo con los propios trabajadores, que tampoco quieren que haya una cámara que le enfoque el rostro y que diga, mire, el que está frente al volante hoy día, ahora su figura no tiene nada que ver con la que está asociada a la tarjeta. Las empresas operadoras tampoco estaban muy de acuerdo. O sea, aquí hay... Pero hablando en lo concreto, ¿ustedes tienen infracciones de ese tipo? ¿Qué número representan? Sí, a ver, ¿Cuáles son las principales menos infracciones que el- ustedes arrojan cuando fiscalizan? el 36% de las infracciones son por no llevar correctamente este registro de asistencia. Álvaro, en relación a ese punto. Ese punto que usted dice es importante, pero yo quería preguntarle con respecto al sistema, el aparato que va en los buses que transportan pasajeros. ¿Ustedes fiscalizan también aquel bus que circula, que es de alguna empresa determinada que transporta pasajeros, que está obligada a andar con este aparato? ¿Está obligada a andar con este aparato? O sea, cualquier bus, lo digo por estos buses que han tenido los accidentes y que están totalmente... aunque esté ande circulando, ustedes lo pueden detener, fiscalizar, que no esté en un terminal X cumpliendo horario, porque eso, por lo general, deberían ser los que más cumplen. Pero estoy pensando en un bus que va a buscar a unos alumnos a un liceo, para un viaje, ustedes lo pueden detener, tienen que tener también la máquina instalada, no puede circular ningún bus de alguna empresa sin esa máquina instalada. Gracias, presidente. El servicio, en estos casos, ya sea de recorridos establecidos, regulados, como de servicios libres, es que sea interurbano. Porque la norma está aplicada para el transporte interurbano de pasajeros y para el servicio interurbano. Independiente que sea independiente que sea una ruta fija o alguna ocasional. Interurbano estoy hablando. Si el transporte es pero interurbano, tiene que llevarlo. Tiene que llevar el dispositivo a bordo para controlar la jornada de trabajo y descanso de los choferes. Ahora, debo ser sincero y... Por favor, sí. ¿Nos podría repetir la parte anterior para que quedara...? Que los servicios interurbanos de pasajeros con itinerario fijo y regulado están obligados, todos. Ya. Los servicios de transporte de pasajeros
que operan en forma libre están obligados en la medida en que presten el servicio en forma interprovincial, interregional. ¿Interregional solamente? Interurbanos. Ahora, hay definiciones para determinar qué es interurbano. Recorridos cortos no son interurbanos. Santiago-Valparaíso es interurbano, por ejemplo, y por lo tanto deben tener. Ahora, todos estos buses se fiscalizan, como decía, en el terminal de salida o llegada y en tenencias de carretera, normalmente. Porque en la tenencia, con la colaboración de la fuerza pública, uno hace detener al bus cuando no tiene que detenerse para dar cuenta de la cantidad de pasajeros que lleva, y se aprovecha de fiscalizar. En el caso de que no lleve este dispositivo, o el dispositivo esté malo, se suspende el recorrido. O cuando el chofer que está manejando aparece que no ha cumplido, por ejemplo, 8 horas de descanso dentro de 24 horas, no se le permite la salida. No es que estemos limitando la salida del bus, porque no tenemos competencia para ello, pero sí el chofer que va a conducir y que no ha hecho sus descansos, no le suspendemos la faena y no puede continuar. ¿Qué hace la empresa? Pone el otro chofer y sale. Y con eso, de alguna forma, estoy respondiendo a una insistente inquietud de la honorable diputada Virginia Troncoso en la sesión anterior, en el sentido de que, ¿por qué no se detenían los buses? El Ministerio de Transporte dijo que no tenía facultades. Nosotros tampoco tenemos la facultad, pero sí por la vía de la suspensión del trabajador hacemos que ese bus no salga. Pero no podemos efectivamente, que ese conductor no puede salir. Pero no podemos cuestionar el estado mecánico de los buses porque no tenemos facultades para ello. Cortito. Sí, cortito. Cortito. Diputada Troncoso, diputada... ¿Usted? Después, sí. Son dos consultas, don Jorge. A mí me preocupa el tema de los buses de los temporeros, que no es menor. Ellos no tienen ningún tipo de control ni ningún tipo de fiscalización con su salida y su llegada y su hora de descanso. Y ellos, vaya que transportan mucha gente, ¿ya? Y tampoco saben, porque generalmente son buses que dan de baja, y ellos los continúan y hacen estas pegas, pero tampoco tienen este control a través de la inspección del trabajo. Y lo otro, yo siento ya que hoy día los buses interprovinciales, interurbanos, ya necesitan un segundo conductor. Uno los ve en la carretera, botados, generalmente están en pana, al final solo, nadie ayuda, no tiene el refuerzo para poder acudir y ser responsable de la cantidad de pasajeros que llevan. Y el segundo conductor, la verdad es que yo siento que hoy día, en estos transportes, Santiago, a Rancagua y a Curicó y los que salen de Rancagua hacia el sur, yo siento que en el día, yo creo que ya es bueno que se les exija un segundo conductor, porque si el conductor se siente mal, le pasa algo, hoy día con ese exceso y esa acumulación de vehículos en la carretera, desgasta, y no desgasta menos, mucho. Ahora, ¿cuántas horas viajan ellos para allá y para acá? Eso también. Y el segundo conductor, porque nosotros estamos más que nada hablando de los conductores de los buses que hacen los recorridos nocturnos, los viajes en la noche, pero en el día yo siento ya, don Jorge, que es necesario que también esté presente un segundo conductor cuando son 3, 4, 5 horas de viaje de día. Muy bien. Diputada Troncoso y diputada Jenny Álvarez. Don Jorge, uno de los temas que más hemos discutido en la Comisión de Transporte es la falta de fiscalizadores. Si tuviéramos un número importante de fiscalizadores o los necesarios, se podría evitar mucho más accidentes.
yo no sé si... conozco más la realidad del Ministerio de Transporte. En el Ministerio del Trabajo, ¿ustedes tienen suficientes fiscalizadores como para regular todo esto o la suma de ambos para diferentes temas, uno el laboral y el otro de las maquinarias y los permisos, es suficiente o siempre estamos en deuda con los fiscalizadores? Esa era mi pregunta, Presidenta, gracias. Ya, diputada Álvarez, yo no sé si don Jorge quisiera que avanzáramos. A mí me interesaría mucho llegar a la penúltima hoja antes a lo mejor de responderle a las colegas, que tiene que ver justamente con las infracciones sancionadas y los motivos de esas infracciones. Y la tarjeta, que es súper interesante porque ahí señala cómo se hace el reporte. Solamente Sí, igual, permita. respecto... Y solo Perdón, le pregunto a usted para que defina si les quiere responder Sí, inmediatamente sí, a las por favor. colegas y luego analizamos lo que le acabo de mencionar. Lo respondo al final. Ya, Porque perfecto. me queda muy poquito. Ya. El último cuadro se refiere a la certificación del sistema que se tiene que hacer por una institución autorizada para certificar sistemas tecnológicos. Tiene que ser un sistema cerrado y que se renueva cada 2 años. La que tenemos hoy día, la certificación es per se, bastaba una vez que se certificara, y todos sabemos que la vulnerabilidad de los sistemas informáticos hoy día, con toda la cantidad de hackers que anda dando vuelta, es súper débil. Se pretende con esto generar una norma mayor de seguridad, no obstante que es casi imposible también, pero la certificación cada 2 años es súper importante. Los cuadros que siguen aquí es lo que va a reportar el sistema, lo que tenemos propuesto: exceso de conducción continua, no otorgar descanso luego de conducción, no otorgar descanso ininterrumpido de 8 horas dentro de cada 24, no otorgar descanso mínimo en tierra de 8 horas, no otorgar descanso semanal en función del ciclo pactado, exceder esta autorización, por ejemplo, si el sistema era de 9×3, cuando trabajo 10 días ya estoy en infracción y eso me lo va a reportar el sistema. No otorgar 2 domingos en el respectivo mes calendario y no llevar correctamente el registro de asistencia. Esto es lo que hoy día hace el reporte, pero hay que hacerlo manual. A futuro es automático. Ya. Las marcaciones que hoy día se tienen que hacer es inicio de jornada, inicio de tareas para el caso del auxiliar, inicio de tiempo de espera, inicio de conducción. Y eso es lo que me refería delante, y no me quiero detener más en esto porque un marcaje implica automáticamente el inicio del evento siguiente. O sea, cuando yo termino periodo de conducción, implica de que termino la conducción, pero inicio automáticamente el periodo de descanso. Por lo tanto, el marcaje es uno solo. Los otros cuadros son en detalle las diferencias que va a quedar en poder de la comisión, que no tiene sentido que los entre a detallar. Y el último cuadro, este es un ejemplo de la diversidad de emisiones que hacen los sistemas. Ahí los tipos de eventos: IC, inicio de conducción; TC, término de conducción. No tengo cómo agrandarlo más, pero efectivamente es una letra bastante chica. Pero eso hay que empezar hoy día a procesarlo y hacer las operaciones matemáticas para determinar si hay exceso de conducción, si no ha habido el descanso suficiente. Por lo tanto, es un sistema súper engorroso, pero que estaba de acuerdo a la tecnología del año 2005. ¿Esto es lo que está vigente Hoy día. ¿Y algo como debiera ser en el futuro? Es que no, en el futuro no tenemos el impreso, pero se asume de que tiene que señalar periodo de conducción 5 horas, periodo de conducción 6 horas. Si dice 6 horas, va a aparecer en la columna de infracción, al tiro, en forma inmediata, automáticamente. No hay que hacer ni un proceso ni nada. Esto es para demostrar la diversidad de terminología que se usa hoy día. En la empresa anterior tenía sistema alfabético, aquí es numérico. Inicio de jornada de 01. Perdón, una pregunta técnica. ¿Cómo se dice? Si habían 5 sistemas diferentes, ¿ustedes tienen que tener un método distinto para cómo arrojaba la información cada uno de los sistemas? Cada sistema tenía... ¿O es un mismo no. sistema, o sea, un mismo método con diferentes sistemas? O sea,
El método y el sistema era el mismo. Lo que cambiaba era la terminología usada por los distintos operadores. Uno tenía sistema alfanumérico, el otro tenía alfabético nomás, el otro numérico. Ya. Y el último cuadro, que es el de las infracciones, aparece no llevar correctamente el registro de asistencia y determinación de la hora de trabajo, autorizado por el ministro del Trabajo. Este es para el caso del año 2019 nomás, lo que va corrido hasta octubre del 2019. El 36% estaba referido a esa infracción. Con esa infracción... Es el más alto número. El más alto. A partir de esa infracción, cuando el sistema no estaba operativo, nosotros en algunos momentos, y no siempre, se suspende el bus, no por estado mecánico, sino porque no tenemos forma de saber si los trabajadores choferes al interior de ese bus habían cumplido con los descansos o no. O sea, estamos, desde el punto de vista laboral, suspendiendo faenas en función de la obligación que tiene el empleador de cautelar efectivamente la vida y salud del trabajador. Y al no tener el registro, lo que había que hacer es, se suspendía el bus. Y esta medida... ¿Después de cuántas infracciones? No, al tiro, a la primera, porque no había forma de saber si el conductor había cumplido con sus descansos legales o no. El tema está en que, suspendido el bus, los pasajeros se iban encima del fiscalizador y era un riesgo inminente para el funcionario. Entonces, lo dije antes, sobre la base de la buena fe, en muchos casos, cuando todavía no tenía pasajeros el bus, lisa y llanamente se suspendía por no tener el sistema a bordo funcionando. Cuando habían pasajeros había que tomarle una declaración jurada al chofer que él mismo dijera si había cumplido o no con sus descansos. Declaración jurada con las penas del artículo 210 del Código Penal, etcétera, etcétera. Pero era la única forma. De lo contrario, quedaba el bus lleno de gente y el fiscalizador, una vez que tomaba la decisión de suspender ese bus por no contar con el sistema, tenía que salir arrancando. ¿Y no podían suspender una vez terminado ese tramo, suspender esa máquina que no cumplía? ¿Esa facultad no la tenían? ¿Y era usted trabajo era que podía paralizar, la facultad de paralizar el bus en estas circunstancias? No era por objeciones. Pero tenía la facultad de parar el bus, pero... Estar con uno de los elementos, requisitos... Suspender la faena de trabajo. Porque el bus en sí es una faena de trabajo. Sí, claro. Es suspender la faena de trabajo porque los trabajadores no lograron, porque el sistema más bien, o el empleador, que es el responsable, no logró demostrar que los trabajadores que tenían que asumir la conducción del bus habían tenido los descansos necesarios, suficientes y legales. Sin cuestionar el estado mecánico del bus ni nada, sino que era porque los trabajadores no pudieron demostrar que habían hecho uso de sus descansos. Y por lo tanto... Pero la declaración, ese bus al final del recorrido tampoco ahí no lo paralizaba. Es que era lo mismo. Al final del bus, si continuaba, si lo volvíamos a fiscalizar y constatábamos que el dispositivo a bordo no estaba funcionando, la práctica era la misma. Si habían pasajeros, una declaración jurada del chofer y que decía que se había tomado su descanso, y si decía que no, y en muchos casos decían que efectivamente no se habían tomado los descansos, ese chofer no podía continuar y continuaba el otro que declaró que estaba con sus descansos al día. Muy bien. Una consulta, don Jorge, a propósito de lo mismo. Cuando uno está en esta comisión, busca también que se precise y se conozcan los datos de las empresas de buses que son las que hoy día son mayoritarias. Entonces, para nosotros sería en la próxima sesión, que lo vamos a convidar nuevamente, es que nos trajera a lo mejor, si es posible, si es público, la tasa de infracciones respecto a este elemento de las empresas grandes, que son las que conocemos mayoritariamente. A propósito que ha solicitado estar también el presidente de la Federación Nacional de Buses Interurbanos. Entonces nosotros quisiéramos tener la contraparte.
Y al mismo tiempo, una pregunta técnica para usted. ¿Cómo se realizan finalmente las fiscalizaciones? ¿Son al azar? ¿Son de qué, digamos, en términos generales? ¿Cómo determinan a quién fiscalizar? Porque la verdad que a nosotros nos llama la atención que es generalmente en fechas que obviamente son de muchos viajes, como son vacaciones de invierno, qué sé yo, Navidad, fines de semana largos, se visualizan los fiscalizadores. Entonces, el resto del tiempo a nosotros igual nos interesa cómo es la mecánica que ustedes tienen. ¿Cómo operan las fiscalizaciones a nivel nacional, y obviamente también a nivel regional? Voy a abordar el tema, señora Presidenta, cuando me refiero a la cantidad de fiscalizadores, si somos suficientes o no, para responder una pregunta de la honorable diputada. La fiscalización tiene dos orígenes. Una a petición de parte, que son las denuncias de los trabajadores y de los dirigentes sindicales, y la otra es de oficio, que son todos los programas de fiscalización que se hacen a nivel nacional. Por lo tanto, no sé si con ello respondo parte de su pregunta. Señalaba que las fiscalizaciones tienen dos orígenes. Uno, a requerimiento de parte, que son las denuncias que hacen los trabajadores o sus organizaciones sindicales, o un tercero, y de oficio, que son los programas de fiscalizaciones que se hacen a nivel nacional o a nivel regional. ¿Los usuarios comunes y corrientes pueden solicitar una fiscalización? El tercero sí puede solicitar, sí, sin ningún problema. Por lo tanto, la fiscalización no solamente es en periodos de alta demanda, pero me voy a referir a ello en un poco más. Primero quiero referirme al transporte de trabajadores de temporada, que es efectivamente un tremendo movimiento de personas, a veces con transporte no adecuado. Nosotros normalmente iniciamos un programa de fiscalización nacional en todas las regiones que tienen actividad agrícola en octubre y se termina en marzo. Este año no lo hicimos porque lo estamos haciendo desde el año 2003 para hace un montón de tiempo. Entonces ya de alguna forma lo acortamos para enfocar nuestra escasa capacidad de fiscalización a otro sector productivo nacional. Sin perjuicio de ello, lo vamos a retomar en enero. Y este programa nacional de fiscalización o regionales de fiscalización contemplan también el tema del transporte de trabajadores agrícolas, que el bus cumpla con los requisitos, que sea del año que corresponda, que tenga asientos los asientos, porque a veces transportan en coloso, con un tractor o con un camión, y en todas aquellas partes en que el bus no cumple con los estándares establecidos en el reglamento, se suspende el servicio. O sea, ese bus ya no puede, en el momento que el fiscalizador está presente, porque al otro día nada impide que vuelva a salir el mismo bus, o la semana siguiente. Es una cuestión, la imposibilidad de tener un fiscalizador de punto fijo verificando la calidad del transporte es imposible. Pero el tema del transporte de trabajadores temporeros sí se aborda en todas las fiscalizaciones. No tengo el dato de cuántas fiscalizaciones agrícolas se hacen, pero es enorme, es grande, en todas las regiones en que hay actividad agrícola. Después, el segundo conductor en buses interurbanos. La exigencia del segundo conductor va en directa relación con el tiempo de viaje, porque si yo tengo un viaje de 4 horas, no me obliga la ley a tener 2 conductores, porque yo como conductor 1 puedo conducir hasta 5 horas. Si el viaje dura 7 horas, obligatoriamente debo tener un segundo conductor, porque yo manejo como conductor 1 5 horas y tengo 2 horas de descanso, y en esa hora de descanso asume el otro conductor. Entonces, es que eso es difícil con gente a bordo, ¿no? Y la falta de fiscalizadores, nosotros nos enfocamos en el tema de programa en aquellos fines de semana en que existe alta demanda de transporte y por lo tanto también hay alta demanda de conductores.
y en el manejo y gestión del riesgo que hace el servicio, enfoca su mayor capacidad de fiscalización en estos periodos, lo que no implica desatender las denuncias en cualquier época del año, pero en el momento de mayor demanda de conductores es cuando nosotros también nos dedicamos a hacer las fiscalizaciones, y por esa razón siempre hay una relación de feriados largos, fiscalización. ¿Me permite? Sí, solo de la pregunta, porque Que ir a la sesión, quedan 5 minutos. ¿Esta fiscalización ustedes la hacen en los terminales o lo hacen en las autopistas o donde estén los motores? ¿Dónde es el fuerte de los...? El fuerte de las fiscalizaciones es en los terminales, ya sea a la salida del bus o al terminal donde llega el bus. Queremos agradecer, don Jorge, igualmente a los colegas, lo vamos, como ya decíamos, a convocar para la próxima sesión donde van a estar los trabajadores también. Posterior a eso vamos a tener una sesión donde va a estar la gente de FENABUS y probablemente, si es que pueden ir Paula Flores también la otra semana. Yo quería proponerle a la comisión antes de salir, de terminar esta sesión, de poder apersonarnos en algún terminal y verificar en terreno las fiscalizaciones que se realizan y obviamente cómo opera el sistema de fiscalización y el entorno que tiene que ver con los buses. No sé si a ustedes les parece que fijemos una fecha y que podamos en algún minuto en terreno constatar esto, antes de que sea obviamente las fechas que son muy próximas. ¿Les parece? ¿Les parece? Muy bien. Queda entonces acordado. Bueno, le agradecemos y agradecemos al diputado Jorge Durán también que se ha sumado en toda la sesión y sin más que tratar, entonces esta sesión se levanta.